Bien, mis hermanos, bienvenidos a esta escuela de evangelismo. Hoy estaremos hablando con ustedes, el pastor Guillermo Rondón, y estaremos hablando sobre la autoridad y la elocuencia a la hora de predicar la palabra de Dios. Permítanme compartir pantalla para presentarles este tema tan importante para nosotros los predicadores. La autoridad y la elocuencia a la hora de predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la fuente de autoridad en la predicación? Pues la palabra autoridad, definida por la Real Academia Española, dice del latín autoritas, poder que gobierna o ejerce el mando, la primera de las definiciones. La segunda es potestad o facultad o legitimidad que se le da a algo o a alguien, ¿verdad? O autoridad para que ejerza alguna función. Pues entonces cabe la pregunta, ¿de dónde proviene la autoridad del predicador? Predicar la palabra de Dios es esencial porque la palabra de Dios es la que da autoridad al predicador. No hay otra fuera de ella que tenga autoridad y nosotros como cristianos entendemos que toda la fuente de autoridad proviene de la Biblia y solo la Biblia. El predicador debe dar a todos el alimento de la palabra de Dios a su debido tiempo. El mundo necesita una clase especial de alimento. También aquellos que están dentro del redil necesitan una clase especial de alimento. Y Dios definitivamente todo ese alimento lo colocó en la palabra de Dios. La autoridad del predicador pues viene de la palabra. Dios ha hablado. A él le parece y le place revelarse a todos los seres humanos. Asimismo decidió hablar con los profetas. Y vemos que los profetas como Isaías o Jeremías dice, vino palabra de Jehová diciendo, o la boca de Jehová ha hablado. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento, pues ahí en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, 2, lo describen de una manera magistral. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos ha decidido hablar a través del Hijo. Es decir, Dios se place en revelarse. Y así como Dios se revela, entonces Él, a través de su palabra santa y sagrada, pues usa a los predicadores, usa a los profetas como una fuente o instrumento para llevar su mensaje. Si Dios se ha revelado, ¿cómo podemos los hombres callar entonces? El anuncio de las buenas nuevas de su gracia salvadora es inevitable. Si el león ruge, ¿quién no lo escuchará? Pues, si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Amós 3:8 dice, Dios se ha revelado en el Hijo y el predicador no puede permanecer callado. Si hemos escuchado y tenemos a Dios en nuestro corazón, definitivamente no queda otro remedio sino que predicar la palabra de Dios. Y bajo esa autoridad es que vamos a los lugares más encumbrados, a los lugares más inhóspitos, en donde esté cualquier autoridad, no importa cuán alta sea, cuando usted va con la palabra de Dios, tiene la autoridad del cielo de entrar en cualquier lugar a llevar el mensaje de esperanza. Si usted lleva su palabra, la palabra del Señor, puede ir a los lugares más terribles, a los lugares más difíciles, a los lugares más peligrosos, a las selvas, a los barrios, pero también a lugares donde están las personas encumbradas, donde están las grandes autoridades. Dios le da esa potestad y Dios da esa autoridad. R.W. Scott dijo, es un enorme privilegio ser llamado a predicar la palabra de Dios a un mundo contemporáneo y a ser un expositor bíblico. Por lo tanto, queda pues demostrado que predicar la palabra es esencial porque la palabra de Dios es la que nos da autoridad. White dice, el predicador debe predicar la palabra, no las opiniones y las tradiciones de los hombres, ni fábulas agradables o fábulas sensacionales para encender la imaginación y excitar las emociones. No debe tornarse en la trivialidad ni interpretaciones fantásticas. Definitivamente, Elena White nos instruye y nos dice que debemos predicar
la palabra de Dios. Como les venía diciendo, es un enorme privilegio ser llamado a predicar a este mundo contemporáneo y a ser un expositor bíblico, pues uno no se pone de pie ante el púlpito con la palabra de Dios en su mano, con el Espíritu de Dios en su corazón, con el pueblo de Dios ante sus ojos, esperando ansiosamente escuchar la voz de Dios. Eso lo dice R.W. Stone. Ahora, sabiendo que tenemos esta maravillosa oportunidad y privilegio de predicar la palabra y que bajo el nombre de Dios, bajo la autoridad de su palabra, llevar este mensaje, pues hay unas promesas para ti, mi querido hermano, que quieres tomar la Biblia, quieres tomar esa autoridad divina e ir a llevar el mensaje a todo el mundo. En Salmos 119, 105 dice, ilumina el camino de los que escuchan. Es la promesa que aparece allí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También Isaías 48 describe que la palabra de Dios es inagotable, nunca se acabará, nunca se te agotará la riqueza de temas y exposiciones que puedes hacer de la palabra, porque dice la palabra de Dios que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios siempre será inagotable. Además de eso, Dios promete que siempre tendrás éxito al predicar la palabra de Dios. Nunca fracasarás. Si tú te has puesto en el nombre del Señor y te has encomendado en Dios para ser un predicador de su palabra, jamás fracasará en cada predicación, en cada campaña, en cada cosa que te propongas con la palabra de Dios. En cada aventura que quieras hacer con su palabra, predicar la palabra en campañas, en grupos pequeños, en grandes multitudes, a una sola persona, Dios promete darte el éxito. Hebreos 4:11 dice, la palabra de Dios es poderosa para discernir los motivos del corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nunca fracasarás si vas con la palabra. Además de eso, Isaías 55:1 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Si vas con la palabra de Dios, Dios te dará el éxito en todo lo que emprenda si vas en el nombre del Señor. Así que mi querido predicador, bajo la autoridad del cielo, toma tu Biblia, ve y a los lugares donde Dios te mande, al grupo pequeño, a la campaña grande, ahí a predicar en los lugares donde Dios te vaya a asignar y ten la seguridad de que Dios te dará el éxito en todo lo que emprendas. Ahora, hay que hablar de un tema sumamente importante, mis queridos hermanos, y es la elocuencia en el sermón. Es decir, ya nos hemos dado cuenta de lo que es la autoridad y la autoridad de la palabra de Dios. Ahora es importante tomar en cuenta también lo que es la elocuencia al predicar. Del latín, ¿verdad? Elocuencia. Y la Real Academia Española dice que es la facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir a las personas. Eficacia para persuadir, también dice este diccionario. O conmover, que tienen las palabras, los gestos, los ademanes o cualquier cosa, ¿verdad? Capaz de entender algo con viveza. Así que ahí está la elocuencia y tiene 5 virtudes importantes. La primera es la pureza del lenguaje, la claridad, la segunda, la concisión, la adecuación del tema y finalmente la elegancia. Pero si queremos predicar con elocuencia, tenemos que tener en cuenta, aparte de estas 5 virtudes, otros elementos clave que tienen que ver con la estructuración de un sermón. Un buen predicador que tiene la autoridad de Dios debe tener un propósito definido al predicar. Este propósito debe apuntar a un solo objetivo, nunca a 2. En este punto es donde muchos se equivocan. Estos son como el blanco y la flecha. El propósito es el blanco y la idea principal o el tema del sermón es la flecha.
Así que esa flecha debe estar apuntando al propósito que tú quieres alcanzar con ese tema que te has propuesto. Además de propósito, debe haber una unidad en todo lo que estás predicando. Reus dice, la idea del sermón debe desarrollarse siguiendo una lógica y la unidad. Punto por punto, versículo tras versículo, línea tras línea. Todos deben apuntar en forma unida al mismo objetivo. Es decir, debe haber un arreglo estructural unido para alcanzar un propósito definido. Y toda esa unidad debe tener una coherencia. El punto principal debe ser apoyado en forma coherente y coordinada. Cuando esto se pierde, la coherencia y la coordinación entre las ideas, se pierde de vista el objetivo del sermón y se extiende una oscura nube de confusión entre los oyentes. La coherencia, al contrario, permite que cada parte del sermón cumpla una función en relación con el todo y hace entonces que todo tenga una secuencia lógica. Voy a dar algunos ejemplos de secuencia lógica en un sermón. Por ejemplo, podemos ir de lo negativo a lo positivo. Lo negativo viene antes de lo positivo. Lo que no es verdadero nos prepara para lo verdadero y los resultados son mayores cuando lo positivo se presenta de último. Entonces, el primer arreglo es ir de lo negativo a lo positivo. Hablar del pecado y la caída y luego hablar del plan de salvación. También podemos ir del problema, ¿verdad?, a la solución. Se presenta antes el problema y luego la solución. Un sermón, por ejemplo, sobre la salvación, debe presentarse primero lo que es la salvación y luego como un concepto general y luego la salvación o la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ir de lo abstracto a lo concreto. Un sermón sobre la gracia, pues te puede primero esgrimir el concepto de la gracia, luego cómo la gracia salvadora de Cristo puede tener beneficios en el ser humano y finalmente llegar a cómo el ser humano puede obtener los beneficios de la gracia, de lo abstracto a lo concreto, de lo remoto a lo inmediato. Un sermón sobre la valentía, usted puede hablar sobre personajes bíblicos que fueron muy valientes, también personajes de la historia cristiana que fueron muy valientes, y terminar con historias concretas del día de hoy, del presente, de hombres cristianos valientes. Estos arreglos le permiten a usted tener cierta coherencia que le da pues a cada parte del sermón que cumple una función para llegar al objetivo del todo. Y finalmente, un sermón debe ser sencillo. Por grandioso que sea el mensaje, debiera prepararse para que cualquiera lo pueda entender. Los abogados preparan documentos que solamente ellos pueden entender, u otro abogado. Los médicos usan términos muy complicados y complejos por su profesión, pero el predicador debe usar la simplicidad para comunicar el mensaje de Dios a quienes lo escuchen. Definitivamente, con estos 5 elementos, usted puede preparar, bajo la autoridad de Dios, un sermón elocuente que llegue al corazón de las personas. Ahora, a la hora de estructurar el sermón, también debemos tomar en cuenta 2 principios importantes. Uno es la división y el enfoque. Por enfoque se entiende que cada división del sermón debe apuntar a un punto principal de forma coherente y coordinada. Y por las divisiones se entiende que cada subdivisión del sermón debe partir de los principales puntos de su idea principal. Por ejemplo, si tomamos Juan 10, 7 al 9 y del 11 al 16, que habla pues del buen pastor y de Jesús como pastor, y de esa parábola maravillosa que escribió el Señor Jesús, podemos esgrimir, después de un análisis, sacarlo en 4 partes. El buen pastor conoce las ovejas, el buen pastor conoce a sus ovejas, el buen pastor alimenta a sus ovejas, el buen pastor guía a sus ovejas. Además de eso, cada división puede tener subdivisiones, pero recuerden, esas subdivisiones deben tener un enfoque y cada división debe apuntar a la idea principal. Vamos a tomar la primera división. El buen pastor conoce a sus ovejas. Esa primera división pudiéramos dividirla en 2, una parte A y una parte B. La parte A en 2 partes pudiera ser, la parte A, hay ovejas fuera y dentro del redil.
Cristo está a las puertas. Cristo es la puerta de ese redil. Él nos invita a entrar, no nos fuerza a entrar. Serían las subdivisiones de esa parte. Lo repito. El buen pastor conoce a sus ovejas. Pudiéramos dividirlo en dos partes. La primera de ellas, ¿verdad?, es la parte A. Hay ovejas fuera y dentro del redil. Esa la podemos subdividir en que Cristo es la puerta, y una segunda parte de esa subdivisión, Cristo hace la diferencia. Y en una parte B, dice, el Señor conoce el corazón humano. También se puede dividir en dos partes. Quienes aún no le han aceptado, pero lo buscan, como Nicodemo, y quienes no le están buscando, pero lo necesitan, como Saulo. Ya pueden ver de que a través de un texto podemos hacer un arreglo de una estructura de sermón muy sencilla, coherente, pero a la vez poderosa, que puede comunicar un mensaje de Dios. Promesas de Dios para aquel predicador elocuente. Lucas 12, 11 al 12 dice, cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Mi querido hermano, aquí te dejamos unas herramientas maravillosas para que usted pueda estructurar su sermón. Va a estar el material en PowerPoint, está también el material en Word, que vamos a dejarles para que usted pueda repasar todos estos temas maravillosos. Pero no tema, porque Dios no nos deja solos. El Espíritu Santo estará con cada uno de nosotros a la hora de enseñar y de predicar la palabra de Dios, y Él nos va a decir qué debemos decir. A través del estudio de la palabra de Dios, a través de lo que hayamos atesorado en nuestro corazón, Dios nos dará las palabras que necesitamos para predicar. Deuteronomios 18, 15 al 18 dice, profeta les suscitaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo mandare. Deuteronomio está hablando de Jesús. Esta es una profecía mesiánica, pero Jesús ha prometido darnos su espíritu y darnos su mente. Y la mente de Cristo estará contigo y conmigo a la hora de llevar ese mensaje. White, pues, escribe en su matutina a fin de conocer, le dice, debemos humillar nuestras almas delante de Dios como nunca antes, acudir a postrarnos a los pies de la cruz, y Él pondrá en nuestra boca palabras para dar testimonio de Él y dar alabanza a nuestro Dios. Confiemos de que Dios estará con nosotros siempre. Consejo para los maestros, en la página 426 y 427 dice, no hay nada tan ennoblecedor y vigorizador como un estudio de los grandes temas que conciernen a nuestra vida eterna. Procuremos todos, dice ahí los jóvenes, pero todos debemos procurar comprender estas verdades dadas por Dios, y su mente se expandirá y se fortalecerá con el esfuerzo. Pondrá a todo alumno que sea hacedor de la palabra en un campo más amplio de pensamiento y les asegurará una riqueza imperecedora de su conocimiento. Mientras más nos empapemos de la palabra de Dios, Dios nos hará cada vez más sabios para comunicar su palabra. Predica con autoridad y elocuencia. Espero que esta herramienta te sea de utilidad para que puedas mejorar, pulir y ponerte en las manos de Dios para que te use como un instrumento maravilloso en sus manos. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y te pueda utilizar como un predicador poderoso. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, gracias. Te damos por toda esta bendición de darnos la autoridad de la palabra de Dios para llevar tu mensaje. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a ser elocuentes, a llevar este mensaje con elocuencia, con coherencia, con sencillez, con unidad y propósito, y así tocar los corazones de aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Bendícenos en esta hora a todos los que escuchan, y danos de tu Santo Espíritu y conviértenos en instrumentos poderosos para llevar tu mensaje. Bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.